Aquí comienza Tu palabra dice un tiempo devocional. que aunque pase por el fuego no me quemaré. Una meditación diaria que nos acerca a Dios y a sus propósitos. Yo no temeré. Un tiempo devocional Tu promesa es con el pastor Ángel Fierro. tu yugo es fácil, ligera es tu carga. Danzando cada temporada. Y de esta manera llegamos a la reflexión de su palabra en esta hermosa jornada, en este día. Y queremos hablar de algo que muchas veces se nos hace difícil, ¿no? Y es precisamente, vamos a hablar acerca del obedecer cuando Dios habla, ¿no? Siempre he creído que cuando Dios pone un sentir en mi corazón acerca de algo, debo obedecer sin preguntarme el porqué de las cosas. Y es que a veces a través de los años me he ido dando cuenta que no necesito hacerle preguntas a Dios cuando Él ya me ha dado las instrucciones de lo que tengo que hacer o de lo que tengo que seguir. Hay momentos en las que las circunstancias a veces tornan que mi oído o mi forma de escuchar a Dios se torne un poco borrosa, porque a veces los problemas o a veces las circunstancias que nos tocan vivir hace que perdamos un poco el sentido del oído y que las circunstancias hablen más fuerte incluso que la palabra de Dios. Pero en esos momentos nosotros debemos recordar que siempre Dios traerá una palabra a nuestro corazón. Y no necesariamente es que va a bajar, si Dios lo quiere lo puede hacer, un ángel del cielo a hablarnos, sino que aquella palabra que en algún momento guardamos, atesoramos en nuestro corazón, es la palabra que va a resonar en nuestros oídos, y es precisamente Dios mismo hablándonos. Hay momentos en que las instrucciones de Dios parecen, de alguna manera podemos decir, ilógicas o contrarias, ¿no?, a lo que yo había pensado acerca de cierto asunto. A veces me he llevado la sorpresa, y bien lo digo, la sorpresa que Dios me ha dado respuestas que ni siquiera pasaron por mi mente, ni siquiera pensé yo que de esa manera vendría la respuesta de Dios. No pasó por mi mente que podrían ser de ese modo, y es allí, a través de esas experiencias, en las que me doy cuenta que cuando Dios habla, mi tarea es simplemente obedecer. Cuando nosotros vamos a ver en la palabra de Dios, el joven Samuel comprendió que no necesitaba ver de dónde provenía la voz, no necesitaba saber de qué lugar provenía la voz o quién era el que le llamaba. Pero dice la palabra del Señor que Samuel acudió a ese llamado y fue corriendo. Él comprendió que solo necesitaba escuchar. Por tal razón dijo, y lo encontramos allí en 1 Samuel en el capítulo 3, versículo 10. Entonces vino el Señor, dice la palabra, entonces vino el Señor y se detuvo y llamó, como en las otras ocasiones, Samuel, Samuel. Y Samuel respondió, habla, que tu siervo escucha. Quizás estos días has estado pasando por situaciones muy fuertes, situaciones difíciles. De a poco sientes que tus fuerzas se van terminando y hasta has llegado a pensar en darte por vencido e incluso alejarte de Dios. A lo mejor Dios ha estado dándote instrucciones acerca de lo que tienes que hacer, pero al parecer esas instrucciones ilógicas para tu vida, ¿no?, esas instrucciones tan difíciles de comprender, has optado por no accionar. He allí el problema. Es que lo que Dios hace en nuestras vidas nunca lo podemos medir por la lógica humana. Lo que Dios hace en nosotros siempre va a ser difícil de entenderlo con el entendimiento humano. Y es allí donde
comienza el problema. Dios puede darte las instrucciones más ilógicas que ni siquiera puedas imaginar. Sin embargo, eso no significa que Él no vaya a hacer algo perfecto de todo eso. Dios le dio, si nosotros recordamos en la palabra de Dios, Dios le dio instrucciones a Noé de construir un arca en un lugar donde nunca había llovido. Sin embargo, Noé simplemente obedeció. Cuando Moisés estaba frente al Mar Rojo y detrás suyo venían los egipcios, ¿te acuerdas? Para llevarlos nuevamente cautivos, Dios le dice que levante su vara, una instrucción que no es acorde a lo que estaba viviendo o que humanamente necesitaba. Sin embargo, Moisés no hizo preguntas. Solo obedeció y el mar se abrió en dos. Josué estaba frente a una muralla. ¿Recuerdan allí en el pasaje donde el pueblo se encontró frente a las murallas de Jericó? Y esas murallas allí en Jericó humanamente eran impenetrables. Pero sin embargo Dios le da la instrucción de marchar alrededor de la ciudad y luego gritar para que los muros cayeran. Josué no hizo preguntas. Simplemente obedeció y el resultado fue, déjame decirte, milagroso. Dice la palabra de Dios que en una oportunidad, frente a un ciego, Jesús tuvo una actitud poco frecuente. Podemos caraturarla de tantas maneras, pero dice la palabra de Dios que Jesús escupió sobre la tierra, con la que hizo lodo, y dice que lo aplicó en los ojos de un ciego y luego mandó a que se lavara el lodo de sus ojos. Para sorpresas de muchos, incluso la del ciego, que no preguntó nada, porque él tan solo obedeció a esa propuesta ilógica, pero simplemente su obediencia, la obediencia para con el mandato de Dios, hizo que él recobrara la vista. Yo no sé qué instrucciones ilógicas te está dando Dios, pero lo que sí puedo decirte es que aunque para ti no tengan sentido esas instrucciones, Dios ya lo tiene todo medido y lo tiene todo controlado. Tu tarea no es preguntar el por qué, tu tarea es simplemente obedecer para haber cumplido tu milagro. Hoy te invito a dejar a un lado todos aquellos prejuicios, te invito a dejar a un lado la duda, te invito a dejar de lado todo aquello que para ti es racionalmente lógico y que en su lugar puedas cambiar por esa seguridad y fe que Dios te otorga a través de su palabra. ¿Sabes por qué? Porque recién entonces comenzarás a obedecer a Dios al pie de la letra y esa obediencia te llevará a ver los mejores resultados o milagros que tus ojos hayan visto. La palabra de Dios a lo largo de sus libros nos enseña constantemente que si nosotros tenemos fe tan pequeñita como un grano de mostaza, lograremos mover montañas. Que si nosotros queremos tener la victoria sobre algo, no precisamente es estando de pie, sino estando de rodillas. En la Biblia nos encontramos con innumerables casos de instrucciones ilógicas, humanamente hablando, pero Dios de todas esas situaciones ha hecho algo sorprendente, que no solamente sorprende a los que en la época vivieron esas situaciones, sino también hoy en nuestros días. Porque de pronto decirle a Moisés, háblale a la roca y de la roca brotará agua, es algo ilógico. Pararte frente a una roca y decirle, roca, dame agua o salga agua de ti, es algo ilógico. Pero es que cuando Dios da una palabra, nosotros simplemente tenemos que obedecer. Porque no es nuestra palabra, sino que es la palabra de Dios. Y en eso tenemos que darnos cuenta que la palabra de Dios es poderosa.
Cuando Dios nos dice que creamos, solamente creamos. No objetemos su decisión. No objetemos su palabra, porque entonces no veremos el milagro que tanto anhelamos. Pero si en este día tú te animas, si en este día tú te animas a creer en lo que Dios te está hablando, te animas a creer en esas instrucciones que tal vez para ti son ilógicas, ¿sabes qué sucederá en este día? El milagro será hecho. Instrucciones ilógicas, tú solamente obedece. Instrucciones tal vez que no están de acuerdo a tu conocimiento o que para ti no te llevan a ningún lado, tú solamente obedece. Porque lo que Dios está pidiendo es obediencia. Lo que Dios te está pidiendo en este día es que obedezcas a lo que Dios te ha dado, a lo que Dios te ha dicho. ¿Quieres recibir el milagro? ¿Quieres recibir lo que Dios tiene para tu vida? ¿Sabes qué? Obedece a su palabra, porque en su palabra hay poder. Gracias a la gentileza de esta emisora, usted escuchó Un Tiempo Devocional. Si desea contactarse con nosotros, puede hacerlo a través del +549 2945 41 8607 o a nuestro email tiempodedevocional2019@gmail.com. Búscanos en www.fmvidanueva.com.ar. Un tiempo devocional.